En este caso vamos a estar viendo lo que es impresión con una versión de Cura 15.4.6. Para mí es la más recomendada para empezar. ¿Por qué? Porque tiene parámetros simples, no son la gran cosa y demás. Tenemos lo que sería la altura de capa 0.2 respecto al Nostle de 0.4. Esta es la recomendada, pero aún así pueden ponerle 0.1, que es para figuras más finas en ese caso. ¿Ven cómo aumenta la cantidad de horas de impresión y el material sigue siendo el mismo y hasta a veces puede ser menor? Lo recomendado es 0.2 para la mayoría de las piezas. Luego tenemos el shell, que básicamente es lo que sería el espesor lateral de la figura, no es así, el contorno, que pueden empezar para figuras como esta simple de 0.8. Si necesitan figuras con un espesor mucho mayor, colocan hasta 1.2. Con eso debería ser suficiente para la mayoría de las piezas, por supuesto. Si tienen una altura de capa mucho mayor, van a usar un grosor mayor, obviamente. Luego tienen la retracción, pueden habilitarla, que es para que no les genere esos pelitos que muchas veces son incómodos, están ahí, uno debe quitarlos con una pinza o algo. Habilitan la retracción y lo reduce a una mínima cantidad. Igual no deben abusarse con la velocidad de retracción, que puedan verlo en la parte avanzada. Bien, luego tienen el button top, que en este caso vendría a ser el espesor de la tapa superior tanto como la inferior. Esta versión de Cura hace predeterminadas las dos. Las otras versiones de Cura, como la nueva o las actualizaciones nuevas, directamente tienen separadas las dos. Significa que pueden verlas por aparte, qué grosor le ponen tanto a la base como a la parte superior. Luego tienen lo que es el relleno interior de la figura, por ejemplo 5%. Podemos venir acá, lo que es layers, perdón, y aquí pueden ver que se nos genera un relleno interno, sería para la figura. Por ejemplo, para cositas como el ojito que tiene el elefante en este caso, que es para poner un celular. ¿Ven? Entonces este relleno nos permite que podamos colocar cosas como un ojito, así, detallecitos internos, ¿ok? O directamente si le ponen el 0%, directamente no van a tener ningún relleno, entonces directamente imprime todo sobre el aire. Bien, yo generalmente dejo un 5%. Si la figura es un poquito más jodida y no quieren que salgan agujeritos en las tapas, le ponen mucha más densidad y demás. Luego tienen la velocidad de impresión para lo que es una Ender 2, por ejemplo. Pueden dejarlo en 25, 30, hasta 35, 40. Igual no sobrepase esos parámetros. Esas velocidades de impresiones están bien. Por ejemplo, 25 para mí está bien. Luego tienen la temperatura de impresión, pueden ser 203 grados, por ejemplo, que acepta la mayoría de materiales, por ejemplo. Bien, luego tienen la temperatura de lo que es la cama caliente, o la cama en este caso, y para un Ender 2 yo la dejo en 50, puede ser hasta 60, por ejemplo, pero como es PLA, inclusive en algunas ocasiones pueden no activarla o dejarla en 0% o en una temperatura mínima, porque como es PLA no se necesita. Luego tenemos los soportes que tienen, si quieren soportes, si no quieren, si quieren que sean solo los soportes que toquen con la cama, o sean soportes que estén en todos lados, o sea, pueda imprimirse tanto en la figura como fuera de la figura, etcétera. Por ejemplo, que solo toque la cama sería el soporte que si hacen la figura de una persona arrodillada o con una pierna adelante y otra atrás, y el brazo levantado por adelante de la pierna. En caso de que pongan que solo toque la base de impresión, no le va a generar soporte sobre la pierna, por ejemplo. Y si ponen en todos lados, sí lo va a hacer. Recuerden siempre que eso lo van a tener que quitar ustedes y en algunos casos puede llegar a ser incómodo. Y en este caso, estos parámetros no dejan que uno vea cuáles son los parámetros para el mismo soporte. Significa que ya viene predeterminado en un cierto porcentaje de fábrica. Y luego tienen la plataforma de adhesión. Cuando dicen brin, vendría a ser como balsa, le dicen.
es esto que sale aquí alrededor, que es para que la figura quede más consistente sobre la base. Esta parte que bordea la pueden quitar con la mano si quieren, no es necesario usar una pinza. Depende del flow, si usan flow alto, sí, porque se unen entre las líneas. Luego tienen el diámetro del filamento, que es el predeterminado que se usa generalmente, y luego tienen el flow, que básicamente es la cantidad de material que se va extruyendo. Si son flow altos y no tienen fan de capa, posiblemente hagan una sobreextrusión, aparezcan gotitas y demás. Y luego tienen las medidas del nozzle, que son 0.4. Según la medida de su nozzle van a tener una cierta altura de capa y demás. Y luego aquí tienen máquinas del mismo Cura, pueden elegir qué impresora desean usar de las que ustedes hicieron. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar una nueva. Ponemos agregar una nueva impresora. Bien, entonces vamos a Next. Pueden elegir entre las que están aquí predeterminadas o ponen otras. Ok, y aquí también nos aparecen otras también. Y pueden ponerle como Custom. Cuando le ponen Custom significa que la arman ustedes. ¿Cuál es el nombre de la máquina? Por ejemplo, Ender 22 o Ender 3. ¿Cuáles son las medidas que tiene expresada en milímetros? Pueden ponerle 200, 200, 200 a modo de ejemplo, por ejemplo. ¿Y cuáles son las medidas del nozzle? 0.4, 0.6, 0.8, la que ustedes deseen. Y aquí tienen que indicarle, ¿tiene cama caliente? Sí o no. Si dicen que no tiene cama caliente, no le van a aparecer los parámetros. Y dice, el centro de la cama está en el 000. Pueden ponerle que sí o pueden ponerle que no, depende de lo que ustedes deseen. Igual lo pueden modificar. Entonces cuando finalizan, inmediatamente los manda a lo que son los parámetros. Entonces aquí en máquinas ya va a aparecer su impresora. Bien, y aquí el diámetro del filamento lo van a modificar. Recuerden que siempre es 1.75, depende de la impresora. Ok, y aquí tienen todos los demás parámetros. Y bueno, eso es todo por ahora para lo que es una impresión simple. Estos son valores simples. Aquí tenemos lo que es layer, lo que es X-ray para ver cosas interiores, lo que es el overhang, que en este caso el overhang nos determina cuáles son los lugares donde vamos a necesitar soporte. Los va a pintar en rojo, por ejemplo. Entonces aquí nos dice todo esto que está en rojo le va a poner soportes, ¿ok? Y aquí con el clic derecho, apretando con el clic derecho, pueden girar la figura. Y si quieren moverse hacia los laterales, apretan Shift, clic derecho y mueven simplemente. Y bueno, eso es todo por ahora para lo que son las figuras. Tengan en cuenta lo que es el peso de su figura, cómo la mueven, también qué medidas tienen, pueden escalarlas ustedes, lo hacen más pequeño, más grande, etcétera. Bien, entonces siempre aquí nos va a indicar cuáles son las horas de impresión, cuántos metros de materiales van a usar y cuántos gramos van a usar en este caso. A más soporte tengan que hacer, obviamente más pesada se hace la impresión. Eso ténganlo en cuenta. Esto es predeterminado. Igual con una balanza de 2 kilos o con una balanza de verdulero pueden sacar qué peso tiene la figura luego. Y bueno, eso es todo por ahora para lo que es una impresión simple. Yo recomiendo este programa, o sea, esta versión del Cura, si quieren hacer impresiones simples por el momento. Si quieren algo más avanzado, se van a lo que son las versiones nuevas. Esto es lo más simple que tienen para trabajar. Que dentro de todo es lo más sencillo, tiene parámetros predeterminados y le va a ayudar mucho a empezar. Y bueno, en caso de que quieran algo más avanzado, buscan otros programas como Patio 3D, Simplify, las nuevas versiones de Cura, etcétera. Siempre van a tener previsualizadores de este tipo, programas de este tipo para trabajar. Y bueno, este dentro de todo uno de los más sencillos que pueden usar para trabajar y les va a servir mucho para empezar, así no tengan problemas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Así que mucha suerte con sus impresiones.